Posgrados de Universidad Mayor presenta. Junto a la Universidad Mayor, que como siempre nos acompaña, tienen posgrados de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, entonces anda a buscarlo y encuéntralo en la Universidad Mayor. Les queremos decir que hoy vamos a hablar acerca de la diabetes, por las Naciones Unidas ya declarado y considerado como una de las epidemias más importantes del siglo XXI y que por cierto está muy ligado también a la obesidad. Sean bienvenidos a nuestra mesa de diálogo. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con la doctora Carmen Lía Solís. Ella es diabetóloga, directora médica de la Asociación de Diabéticos de Chile, una corporación de asistencia sin fines de lucro y que lleva más de 35 años de vida al servicio de los diabéticos. ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a una nueva mesa de diálogo. Hoy queremos hablar acerca de una de las enfermedades que es considerada dentro de las epidemias más importantes del último tiempo y que, por cierto, una de las cosas tal vez que la hace más compleja es que se considera una enfermedad silenciosa en muchos casos. Nos acompaña la doctora Carmen Lía. Bienvenida, gracias por estar junto a nosotros, diabetóloga. Y queremos hablar acerca justamente de la diabetes, que tiene además implicancias que llevan a que hoy día hablemos justamente de esto que decíamos en la introducción, de una de las enfermedades más masivas en nuestros tiempos. Dentro de las características de la diabetes está esto de ser considerada silenciosa. Por ejemplo, ¿es hereditaria? Una de las cosas que todavía no está muy clara, ¿sí o no? La diabetes es hereditaria. ¿Es hereditaria? ¿Ya? ¿Es crónica? Es crónica, es hereditaria, va a acompañar por toda la vida al paciente que se le diagnostica. Y es una enfermedad que en su inicio no da mucha sintomatología, por lo tanto los pacientes demoran mucho en consultar. ¿Cuándo consulta uno al médico en realidad? Cuando le duele algo. Claro. Lamentablemente la diabetes no parte así, de su inicio, y eso retrasa el diagnóstico precoz, lo que nos atormenta mucho a los profesionales de la salud, porque hoy día lo que uno quisiera lograr es diagnosticar, ojalá lo antes posible, ojalá uno pudiera prevenir la aparición de la diabetes o prolongarla en una cantidad de años muy importante, de tal forma de no tener que lidiar con las complicaciones crónicas de la diabetes, que son muy devastadoras, no solo para la familia, sino que para el país, para todos, digamos, porque en realidad tener una insuficiencia renal terminal y caer en diálisis es mucho dinero. Que un paciente tenga una retinopatía diabética que afecte la visión y que lo invalide a nivel de que no pueda seguir trabajando más, también cuesta mucho a todo el país. Lo mismo con otras complicaciones que son más invalidantes, como las amputaciones de extremidades inferiores cuando eso ocurre. Entonces estamos viendo que es una enfermedad que afecta mucho a la familia y al Estado, porque tiene que saber ayudar, ¿no es cierto? Económicamente, a través de sus programas de apoyo a los diabéticos, que eso en el Ministerio de Salud Pública está muy bien protocolarizado, pero no dan abasto los recursos. Entonces yo creo que lo que debemos tratar de lograr es que se prevenga. Ojalá, porque ya, para decirlo en forma más clara, ¿cierto? Los que ya están diabéticos, la leche ya está derramada. Igual hay que hacer un esfuerzo porque la vida de ellos sea lo mejor posible, la mejor calidad posible, tengan buena calidad de vida. Sin embargo, esa leche ya está derramada, podemos cuidarlos, pero ya está. Hay una gran población que está prediabética o con alto riesgo de ser diabético, y en esa población tendríamos que intervenir con mayor fuerza. Ojalá pudiéramos trabajar en población sana, haciendo promoción en salud para evitar que adquieran factores de riesgo como la obesidad, digamos, o el sedentarismo, en que influye, digamos, en adquirir diabetes. ¿Hay alguna manera, un hecho, una situación puntual que es lo que gatilla en el fondo que hoy día estamos hablando de una enfermedad tan masiva, tan compleja? ¿Qué pasó en el último tiempo? ¿Dónde se identifica en el fondo el quiebre? Es decir, tal vez una enfermedad que veníamos tratando de cierto modo y de repente explotó en la masividad de esta misma. Yo creo que en los cambios de hábitos de vida. Hoy día se come mucha comida muy rica en hidratos de carbono y en azúcares. Se comen muchas grasas, ¿cierto? Se come mucha cantidad en realidad, y eso y a su vez la gente dejó de hacer ejercicio de la manera que
es importante y la gente no camina, la mayoría anda en auto, se sale a comprar el pan a la esquina en auto, o sea, lo más mínimo que podría hacer es salir a comprar el pan, por ejemplo, para la 11, que es tan habitual en las casas de nuestra población, a pie, pero se va en auto muchas veces. Entonces, hay un cambio entonces en el tipo de vida que nos lleva a tener un cambio en la salud. Exactamente, hay un cambio muy importante en los hábitos de vida que hacen que haya mayor personas con sedentarismo, que la gente no mantenga su peso normal, que haya un nivel de sobrepeso muy importante y por ende también de obesos muy importante, y eso duplica las cifras de diabéticos porque la obesidad es un factor de riesgo sumamente importante para adquirir diabetes. Por lo tanto, yo diría que lo más importante es eso y el estrés. También el estrés también tiene relación, pero como digo aquí, estos factores son de la alimentación y del sedentarismo. Es muy importante. En los colegios la cantidad de horas de educación física que tienen nuestros niños es muy poca. Se habla de que para que el ejercicio sea importante, ojalá debieran tener más de 150 horas semanales de ejercicio. Significa una hora, o sea, una cantidad de horas importante en la semana. Una hora diaria, por ejemplo, de actividad física ayudaría a mantener la salud, a conservar la salud y lograr evitar la obesidad, doctora, evitar el estrés, la depresión. Habla usted acerca de las cifras. ¿Cuántos diabéticos hay en Chile o cuántos de cada 10? A ver, la última encuesta nacional de salud arrojó una cifra de prevalencia de 9,4%. Eso habla de al menos más de 1.200.000 chilenos que tienen diabetes. Uno podría decir que de cada 2, uno podría estar siendo diabético y un porcentaje importante prediabético. La prediabetes arroja cifras de prevalencia tan importantes como la de la diabetes. Entonces, si tú ves que hay una masa humana que tiene prediabetes, que significa que es gente que tiene un poquito de sobrepeso, ¿cierto? Que no tiene mayor síntoma, tiene una glicemia a lo mejor en ayunas levemente alterada, que no se le da la importancia que requiere, que sigue alimentándose mal. Esa gente, esa masa humana en un tiempo de 5 a 10 años se va a transformar en diabético y va a sumarse a este millón más de diabéticos. O sea, ahora hay 1.200.000 o un poco más, supongo. Y hay 1 millón de prediabéticos, o sea, hay una población de 2 millones de gente que está diabética, otra que no está diabética, pero que está con riesgo de serlo. Entonces, esta gente del grupo que está prediabético, supongamos que un tercio va a pasar a ser diabético. Supongamos que un tercio mantiene su condición y supongamos que un tercio, en el mejor de los casos, se frena o revierte, ¿cierto? Entonces tendríamos que de verdad intentar preocuparnos de este grupo, porque a la larga hay como más de 170 millones de diabéticos en el mundo. Si sumas, entre comillas, otros 170 millones de prediabéticos, se dice que en el año 2030 va a superar una cifra de 400 millones. O sea, no va a haber país que pueda decir que no tiene diabético, y que pueda cuidar, me imagino, económicamente en términos de los presupuestos que implica esto para los ministerios de salud. Exactamente, porque es alto el costo que tiene. Ahora hay bastante apoyo, pero los diabéticos antiguos recordarán que 30 años atrás, cuando no se subsidiaba la insulina, ellos tenían que comprarla. Hablemos de 10 años atrás, antes del auge, ¿cierto? O no sé cuántos años, pero hace pocos años, 10, ¿cierto? Donde los programas incluyen otorgar la insulina, que es el descubrimiento más maravilloso que apareció el año 1921, muchos años atrás, que salvó, que hizo que la diabetes fuera de intratable a curable en los diabéticos tipo 1, ¿cierto? En aquella época, y que ha significado un avance en la disminución de la morbimortalidad de la diabetes extremadamente importante. Hoy día en los consultorios se les da la insulina, pero antes no se les daba, se les da tratamiento con distintos antidiabéticos orales también, y eso ha significado un avance. Sin embargo, antes la tenían que comprar, o sea, un diabético que compraba insulina tenía que comprar también sus aparatos para medírsela. La medición, claro, las tiritas. Las cintas reactivas para medírsela, y eso tiene un costo
el que usaba insulina, por decir, gastaba más de 100.000 a 150.000 pesos de su bolsillo, y en casos extremos 200.000 pesos, ¿cierto? Sin incluir la alimentación, que también requiere una preocupación especial. También es más cara muchas veces. Mira, eso es más mito que realidad. ¿Sí? Es más mito que realidad. Lo cierto es que los productos dietéticos sí son más caros, son más caros, pero también se puede buscar una alternativa alimentaria, porque es buscar, digamos, como come una familia común y corriente, nada más que hay que evitar ciertas cosas y consumir porciones. Se las calcula el nutricionista, ¿cierto? Por eso es importante la nutricionista en este equipo, que les enseña a comer, pero se puede buscar una dieta adecuada, correcta, sana, equilibrada y no tan cara. Doctora, usted hacía recién la distinción en el fondo de lo que gasta un diabético del tipo 1, que es lo que en el fondo masivamente se conoce como los insulinodependientes. Sí. Y está la diabetes del tipo 2, que aparece además, por lo que tengo entendido, de manera muy, muy fuerte, sobre todo en los adultos mayores, que muchas veces no tenían idea que esto lo estaban padeciendo. Y recuerdo con mucha claridad unas declaraciones del ministro actual de Salud, Jaime Mañalich, que decía: si usted tiene más de 60 años, si está un poquitito excedido de peso, es diabético, a menos que usted compruebe lo contrario. Estamos hablando en el fondo de un llamado de atención enorme para que la gente se haga cargo de esta realidad en la que tiene que hacerse un examen y comprobar que efectivamente no es diabético, porque existe esta conexión tan latente de diabetes-obesidad. Exactamente. En realidad, a mayor edad, mayor aumento, aparecen más diabéticos, ¿cierto? Con la edad va aumentando. La diabetes tipo 2, antiguamente uno la diagnosticaba y hablaba de la diabetes tipo 2, que no requiere insulina para sobrevivir, pero que requiere insulina para controlar la enfermedad en algunos momentos de evolución de la enfermedad. O sea, igual muchos diabéticos tipo 2 van a necesitar insulina en su tratamiento. Sí. Pero con la edad, uno decía, mayor de 40 años, decía, aparece la diabetes, o sea, como que había un corte en edad. Eso cambió. La diabetes tipo 2 hoy día uno la ve en niños obesos, en adolescentes obesos, en personas menores de 40 años que tienen obesidad y sedentarismo y malos hábitos de vida, ¿cierto? Y herencia, aquí el factor de herencia también, si hay padres, abuelos, etcétera. Lo más probable es que haya que pensar en hacerse un chequeo, porque tiene mucho riesgo de ser diabético. Entonces, ha cambiado el perfil de la edad. Hoy día uno ve niños y adolescentes obesos que tienen diabetes. Entonces uno debería pensar, si con un diabético antiguamente, que se le declaraba la diabetes tipo 2, que es la epidemia efectivamente de diabetes que hay en el mundo, a los 40 años uno podría haber dicho, bueno, esa persona a los 50 años, por ahí ya empieza a tener, si no se cuidó bien, riesgo de perder visión, amputaciones, ¿cierto? Perder la sensibilidad, el riñón, también, la sensibilidad, claro. Todas las complicaciones crónicas, pero ya tiene 50 o un poquito más, ¿cierto? Pero por ahí. O sea, la esperanza de vida en el fondo de una persona que hace algunos años atrás era diagnosticada es distinto a la de hoy. Claro, porque sin complicaciones, ¿cierto? Si uno logra que no tenga complicaciones, es ideal, pero van apareciendo las complicaciones en la evolución de la diabetes, generalmente 8 o 10 años después de su diagnóstico, ¿ya? Pero si tú piensas que a un muchacho de 20 años le diagnosticas la diabetes tipo 2, a los 20 años, en una etapa, o a los 15, 20 años, en una etapa de adolescencia, en que todos sabemos que los adolescentes son más rebeldes, no hacen caso, ¿cierto? Se portan mal, no se cuidan correctamente, o sea, ¿cómo vamos a lograr detener que aparezcan las complicaciones crónicas en esta población? Va a ser mucho más difícil. O sea, vamos a tener a los 30 años gente que está ciega o casi ciega o con amputaciones, en fin, o con daño renal. Carmen Lía, vamos a hacer una pausa. Estamos en esta mesa de diálogo conversando con la diabetóloga que nos acompaña justamente para hablar de esto que hoy es considerado una pandemia y de lo que por supuesto también tenemos que hacernos cargo. Regresamos con más en el segundo bloque de la mesa de diálogo. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias.
Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más de nuestra mesa de diálogo, como siempre instalados en la Confitería Torres, pero no porque esto sea una confitería tenemos que llenarnos de confites, porque sabemos con claridad que es una de las cosas que están prohibidas absolutamente para los diabéticos, o hay manera en el fondo de establecer una alimentación balanceada que permita que algunos diabéticos puedan también tener acceso, por ejemplo, a los dulces. O sea, hoy día hay tanto avance en lo que es la alimentación con edulcorantes y de otras maneras que en realidad hoy día felizmente pueden tener acceso a comer dulces para diabéticos, ¿cierto? Y eso ayuda mucho a los niños. Imagínese usted un niño que va a un cumpleaños y tiene que ir con su bolsita aparte, claro, con su comidita aparte, porque en el cumpleaños todo lo que se ofrece es dulce, torta, ¿cierto? Chocolates, etcétera. Pero hoy en día eso ha cambiado mucho a favor de la mejor calidad de vida. Ellos tienen acceso en el mercado a dulces para diabéticos, chocolates para diabéticos, distintas cosas, productos para galletas para diabéticos, tortas para diabéticos, en fin. Lo importante es que sepan y estén entrenados a comer sus porciones adecuadas, porque esa torta para diabético igual está hecha con harina, ¿cierto? Y la harina tiene una limitante para el diabético, no puede comer más de una cantidad de tal forma de que excederse también con los productos como galletas y tortas, etcétera, le va a crear un conflicto en su control de diabetes. Doctora, ya que hablábamos de los niños, ¿cuál es el momento adecuado para abordar la diabetes? Considerando que, claro, no solamente crece la población que se le va detectando la diabetes tipo 2 de adultos, sino que usted bien mencionaba al principio, hay en este momento también gente que se le detecta la diabetes a muy temprana edad. Claro, hoy día el perfil de diagnóstico de la diabetes tipo 2, como te decía, cambió y hoy día tenemos diagnóstico de diabetes tipo 2 en niños obesos, en adolescentes obesos, etcétera. No solo como era antes, a los 40. Entonces, uno debiera pensar que ojalá esto se abordara a nivel escolar, ojalá a nivel de prekinder. Bueno, la diabetes tipo 2 obviamente aparece mayormente en un perfil de edad mayor, ¿cierto? Pero comenzar en la escuela a hacer educación en salud sería lo ideal. Si tú piensas que estamos frente a un reto de salud que es mundial y lo empezamos a abordar cuando ya estamos con las manos en la masa, digamos, cuando ya... Con la enfermedad declarada, claro, estamos perdiendo tiempo. Entonces lo que debemos hacer es que en el prekinder, en el kinder, en la escuela, en los distintos niveles debiera existir un ramo de educación en salud, que se les enseñe a comer saludable, que se les enseñe a que es parte de su hábito de vida el que hagan ejercicio, el que corran, jueguen, el que salgan a correr, andar en bicicleta, en fin, nadar, etcétera, que se promuevan los hábitos de vida saludable de menor edad, de tal forma de que los niños ya tengan conciencia. Sumado a todo esto, la familia, porque si en la familia, toda la familia es obesa, los niños van a ser obesos también. Si en la mesa, en vez de agua, hay bebidas gaseosas y bebidas alcohólicas, los niños van a copiar ese modelo. Entonces tenemos que intervenir la escuela con elementos que se incluyan, digamos, educar en salud, la familia, ¿cierto? La familia, la escuela y el lugar de trabajo, que es muy importante. La mayoría de la gente pasa 10 horas al menos en su lugar de trabajo. Debiera incluir, facilitar los horarios de las comidas, debiera incluir el lugar de trabajo, porque también es parte de ello. Claro. Si la población que trabaja en una industria tiene mucha diabetes, bueno, estamos mal, o sea, también van a perder ellos, va a haber más licencia, gente que no puede trabajar, va a haber mucho problema laboral, ¿cierto? Por lo tanto, el lugar de trabajo debiera también tener políticas de promoción de salud y de prevención en salud. Entonces, ojalá tuvieran un gimnasio en el lugar de trabajo, ojalá se les pusiera como condición. O sea, no como opción. No voluntario, claro. no voluntario y se trabajaran todos estos temas, porque yo veo que de otra forma esto va a ser muy catastrófico de aquí a unos 10, 15, 20 años. Te quisiera mencionar la Declaración de las Naciones Unidas del año 2006,
en que por primera vez, digamos, Naciones Unidas hace un manifiesto donde hace una declaración para todo el mundo, para todos los gobiernos, donde la diabetes pasa a ser una epidemia del siglo XXI. ¿Por qué? Porque antes se le daba mucha importancia a muchas otras enfermedades, que si bien es cierto son importantes, son menos números. El VIH, por ejemplo, el SIDA, ¿cierto? Que es muy importante y que se le dio mucho énfasis, pero son poquita cantidad. Estos son millones y millones, entonces, y cada vez más. Entonces, la Declaración de las Naciones Unidas también alinea, digamos, a todos los países del mundo a preocuparse en forma seria de la plaga, de esta plaga no contagiosa, claro, en términos, ¿cierto? De diabetes, y a poner ahínco en generar recursos, en generar políticas de educación en salud, de prevención, de programas nacionales de diabetes donde no lo hay, para que efectivamente ser un aporte, digamos, a los distintos países para que se pueda, implementando estas políticas, paliar en parte el avance de la diabetes. Doctora, ya que hablamos de esta enfermedad silenciosa, claro, hay una tal vez gran etapa de desarrollo de la enfermedad de las personas en que no hay síntomas. Sin embargo, me imagino que una vez que la enfermedad se declara o que ya en el fondo es pesquisable, hay síntomas que son evidentes. ¿Cuáles son esos? Dejémoslo claro. Y por cierto también, ¿quiénes son en el fondo propensos, más allá de la obesidad, a poder tener diabetes? ¿Cuáles son los signos en los que tenemos que tener cuidado y que sería interesante en el fondo decirle a la gente que vaya a hacerse un examen y que chequee si es o no es, pero en el fondo para tener cuidado con la enfermedad? Claro, gente que tiene riesgo de adquirir diabetes, o sea, gente que tiene familiares diabéticos. Donde hay diabéticos en la familia, esa gente debiera ir a hacerse una glicemia o pedir que el médico le haga un chequeo donde incluya glicemia de ayunas principalmente. La gente que tiene sobrepeso también debe hacerse un chequeo. La gente que tiene obesidad también debe hacerse un chequeo. La gente que ha tenido diabetes durante el embarazo también debe hacerse un chequeo, que hay un grupo de alto riesgo de adquirir diabetes, porque la conversión a diabetes de las diabéticas, digamos, de las mujeres que durante el embarazo tuvieron diabetes, ¿cierto? A los 10 años es altísimo, como un 50% se hace diabética. Si bien es cierto, a lo mejor después del parto no queda diabético, tiene un alto riesgo de serlo, por lo tanto debe seguir controlándose. Se olvidan, las mamás tuvieron sus guaguas y se olvidan, no hacen ese chequeo. Entonces, la edad, gente mayores de 45 años, también debieran, digamos, por sí mismas, digamos, por la edad, como factor de riesgo, ir a hacerse un chequeo. Bueno, se me pueden escapar, pero esos son los principales. Y los síntomas, ¿cierto? Cuando alguien debuta con diabetes, como cuadro de manifestación aguda de diabetes, principalmente la gente baja de peso, no haciendo dieta, comiendo incluso más. Dicen, no sé por qué estoy bajando de peso. Claro, bajan de peso sin razón alguna. Tienen mucha sed, polidipsia se llama eso, y orinan mucho porque toman mucha agua, consecuencia de este concentrado de azúcar que circula por su sangre. Toman mucha agua, orinan mucho y tienen mucha hambre, las 4 P, polifagia, polidipsia, poliuria y pérdida de peso. Entonces esos son los síntomas evidentes, cuando alguien empieza a bajar de peso en un par de meses, 10 kilos, en fin, orina 3 litros, 5 litros, se levanta en la noche a orinar. Esto es muy importante, promover el autoconocimiento del cuerpo, porque si alguien nunca se ha levantado a hacer pipí en la noche, ¿cierto? Que se empieza a levantar permanentemente y a orinar porque mucho, algo está pasando, porque algo no está bien. Entonces debemos educar el autoconocimiento del cuerpo. Si permanentemente estoy teniendo calambres, por ejemplo, que a veces aparece como un síntoma que no se le da importancia, también debería llamarnos la atención. Un cansancio, que de repente la gente dice, bueno, yo trabajo tanto, ¿cómo no voy a estar cansado? Bueno, pero la diabetes provoca un cansancio, es cierto que no es como un síntoma evidente, pero un cansancio tremendo, un agotamiento tremendo. Hay que pensar que hay que irse a chequear, que hay que ir al médico.
Yo diría que eso es como lo más importante, los calambres, el cansancio, la depresión también. También está asociado. A veces hay gente que digamos, frente a cuadros que marcan su vida, hacen depresión severa y rápidamente aparece una diabetes. También es importante tener en cuenta. Doctora, vamos a hacer una nueva pausa. Estamos en nuestra mesa de diálogo conversando acerca de la diabetes declarada ya por las Naciones Unidas, como nos decía la doctora Carmen Lía, como una epidemia del siglo XXI. ¿Qué hacer? Y por cierto, ¿cuáles son los avances también tecnológicos frente a esto? Conversamos más al respecto en el siguiente bloque. Ya regresa Mesa de Diálogo. Estás viendo Mesa de Diálogo. Tercer y último bloque de nuestra mesa de diálogo, hoy dedicados a hablar acerca de la diabetes, una epidemia del siglo XXI. Hay que ponerle atención, nadie está tan lejos de tener diabetes y bueno, si tenemos la suerte de estar lejos, entonces qué bueno, pero no significa que no hay que tener medidas de prevención de manera permanente. Doctora, yo dejaba un poco enganchado antes de irnos a comerciales, que también la tecnología ha avanzado, que hoy día hay personas que padecen la diabetes y que pueden en el fondo sobrellevar esta enfermedad. Me ha tocado ver casos, por ejemplo, de niños que hoy hacen sus mediciones de manera muy normal y que han pasado también de lo contrario, que podría haber sido en un momento, tal vez hace algunos años atrás, ser considerados como extraños en su círculo, sobre todo pensando en niños de 7, 8 años, son considerados líderes y a la gente le llama la atención lo que hacen y esto ha permitido que en el fondo se pueda tratar tal vez de una manera, entre comillas, un poco más normal o no ser segregados, porque claramente cuando aparece una persona con una enfermedad que implica, por ejemplo, aparecer con una maquinita, tener que pincharse, hacerse mediciones, en el caso de los menores puede generar también cuadros que sean complejos en lo social para abordar la enfermedad. Yo diría que los niños tienen ese talento innato de poder de manera más normal asumir una suerte de dificultades, no de la manera como las asumimos los adultos. Ellos lo toman con más naturalidad. El problema son los papás, el problema es la familia, porque piensa tú lo que significa que haya un niño diabético tipo 1 en que hay que inyectar insulina, en que hay que medir la glicemia, en que la mamá principalmente tiene que estar pendiente de todo lo que él come, cuando se inyecta, cuando se mide. Afecta mucho a la familia. Yo diría que los niños, en general tienen un talento como para jugar con esto, ¿cierto? Claro. Y se transforman como casi que en líderes, como manejando estas cosas que los otros niños lo miran como con tanta dificultad. Hoy día, felizmente, contamos con una suerte de masificación de los glucómetros, que son dispositivos especiales que miden la glicemia capilar con un pinchazo, con una gotita de sangre. Y yo diría que hoy día, versus 10 años atrás, hoy día es mucho más masivo, tiene la gente mayor acceso a tener estos dispositivos, o sea, la tecnología se ha avanzado tanto que ya es parte de la cotidianidad de un diabético tener un aparato para medir la glicemia. Hoy día yo en el fondo he encontrado también cosas que llegan al grado, por ejemplo, de que una persona puede tener una bomba de insulina, que es lo más cercano que hay a un páncreas artificial, de cierto modo, que se pueden conectar al computador, tener acceso, por ejemplo, a generar estadísticas frente a las mediciones de glucosa, pero también me imagino que estas no son cosas que están al acceso o al alcance, en el fondo, de la mayoría de las personas que la padecen. Exactamente, todavía, la bomba de insulina la están usando cada vez más, sobre todo los diabéticos insulino dependientes. Es un gran avance, hay que tener bastante habilidad, bastante conocimiento, transformarse en paciente experto. Claro. Porque es el propio paciente que tiene que tener habilidades computacionales, de planificar cuánta dosis de insulina, con cuánta comida, qué ocurre cuando me hace un tip y yo tengo que fijarme si voy para abajo, voy subiendo, cómo lo hago, en fin. O sea, requiere un manejo de conocimientos bien importante para que puedan manejar la bomba de insulina. Lo hay, va avanzando esto y cada vez va también bajando el costo, pero igual 2-3 millones de pesos cuesta esto y no tiene cobertura por el auge. Los dispositivos que tienen que comprar mensualmente salen alrededor de 100.000 pesos sin cobertura, o sea, realmente tienen que tener recursos importantes como para poder hacerlo. Es caro todavía, pero es una cosa maravillosa en general. Eso en el tema de este tipo de avance. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los trasplantes de islotes de páncreas? ¿Es algo que está avanzado? ¿Es algo de lo que ya en el fondo se puede establecer como que es la solución a la diabetes?
Yo creo que cuando uno habla de trasplante, lógicamente hoy día el tema de los trasplantes ha avanzado tanto, cada vez se perfeccionan más, cada vez son mejores, pero todavía estamos lejos de tener una solución por esa vía. Si bien es cierto, hay mucho avance en el ámbito quirúrgico, en el ámbito inmunológico y todo, pero igual la persona que tiene un trasplante, cualquiera sea, necesita tener un tratamiento para aceptar el trasplante carísimo, 1 millón de pesos, o sea, carísimo. Todavía yo diría que no va por ahí la solución. Felizmente cada vez aparecen más medicamentos, más antidiabéticos orales que van descubriéndose como base del conocimiento mejor del origen de la diabetes, que va haciendo que cada vez se descubran medicamentos más fisiológicos, más basados en cómo funciona el organismo, ¿cierto?, que hacen que esta enfermedad, la diabetes tipo 2 sobre todo, que es masiva, tenga un mejor tratamiento. De tal forma que yo quisiera que nos quedáramos con ese mensaje que se puede vivir muy bien con diabetes, cualquiera de ellas, y se puede vivir muy bien con diabetes mellitus tipo 2 en el mundo de hoy, nada más que con qué topamos, con la esencia del ser humano, ¿cierto?, que de una u otra manera se demora mucho en asumir la enfermedad, se demora mucho en darse cuenta que él es motor, parte de esta salud que se tiene que generar, que si no lo hace él, con el apoyo de su familia principalmente, no lo va a hacer nadie por él. Es decir, uno topa con esta parte psicológica de lo que ocurre cuando a uno le dicen que ha perdido algo de salud. Claro. Y eso es muy, muy bueno entenderlo, porque es fácil verlo en el otro, pero cuando a uno le toca vivir una pérdida de salud es tremendamente devastador y depresible. O sea, la gente se vuelca en una depresión, lo esconde. La mayoría de la gente no cuenta en su trabajo que es diabético. ¿Por qué? Porque lo van a discriminar. Existe discriminación hacia la diabetes, porque si van a tener que contratar a alguien sano o a alguien diabético, con todo este estigma que existe de la diabetes en general, que es grave, ¿cierto?, que van a tener una persona con mucha licencia, mucho problema, etcétera, no lo van a contratar, van a optar por el sano. Entonces la gente que tiene que defender su trabajo no lo cuenta. Claro. Yo diría que el mensaje va, un llamado como familia, como profesores de las escuelas, como comunidad en general, a unirnos por la diabetes, porque es algo que a todos nos va a afectar. En todas las familias hay diabéticos, todas las familias llevamos un sufrimiento por alguien que es obeso, todas las familias tenemos esta dificultad, que si bien es cierto, es una dificultad importante, esa dificultad se aminora cuando uno descansa en la escuela, en la educación misma, en el colegio, ¿cierto? Descansa en la familia, descansa en la comunidad, se comparten todos estos sufrimientos y en realidad se transforma en una búsqueda de apoyo que lo hace efectivo, transformándonos todos en conocedores de esta realidad que podemos revertir, tratar y hacer que el diabético que más sabe, mejor vive, el diabético que es experto en su tema, va a poder vivir normalmente su vida y no como antes, que la expectativa de vida de un diabético en general disminuía en 15 años. Entonces yo creo que hay que tomar el toro por las astas y asumir y hacerse cargo. Sí. Doctora, quiero agradecerle enormemente por estar junto a nosotros, por llevarnos a entender en el fondo de qué se trata la diabetes y no solamente entender la enfermedad en sí, sino entender las maneras en las que podemos prevenir que esto nos ataque, considerando además que prácticamente de cada 2 personas, una podría padecer diabetes, en el fondo una tiene diabetes. Estamos en una cifra que implica que probablemente nadie puede decir que no conoce a alguien que tenga diabetes, o sea, hay que tener cuidado con esto. Quiero hacer la entrega de algunos regalos que nos envían siempre las marcas que trabajan junto a nosotros. Feria Chilena del Libro, que semana a semana nos acompaña y que es parte de la tradición de lectura de nuestro país. Le envío este libro de María Dueñas, El tiempo entre costuras, uno de los más vendidos de esta semana, que va de regalo de Editorial Planeta. Y también La Vinoteca, que envía siempre cosas ricas para nuestros invitados. En este caso vamos a ver qué escogieron para Carmen Lía. Cordón rosado, método tradicional, dice aquí, esto es
una champaña rosé que es exquisita, así que va también de regalo, que sabemos que la administrará de la manera correcta para que el azúcar que contiene el alcohol entonces no nos lleve a tener diabetes. Doctora, Muchas gracias. Gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias. Y bueno, ya está hecho entonces el llamado a la gente a tener cuidado, a poner alerta a los síntomas, pero sobre todo a prevenir. Exactamente. Gracias por Muchas estar junto a gracias. nosotros. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.